Se plantea el siguiente problema: estudiar si esta función está acotada en el intervalo cerrado -1, 1, y en ese caso, si está acotada, encontrar cuáles son sus máximos y mínimos absolutos. Atención, aquí hablan de los máximos y mínimos absolutos, no los máximos y mínimos relativos, aquellos que estabais acostumbrados a calcular el año pasado utilizando las derivadas. ¿Os acordáis? Cogíamos la primera derivada, buscábamos para qué valores la primera derivada se hacía 0 y ahí podíamos buscar los máximos y mínimos relativos. Pues bueno, este problema es mucho más sencillo. Vamos a tener que encontrar los máximos y mínimos absolutos. No hay que hacer nada de derivadas. Bueno, el primer punto se trata de aplicar el teorema de Weierstrass. El teorema decía que si una función es continua en un intervalo cerrado, la función alcanzaba su máximo y mínimo absoluto. Es decir, que había dos puntos dentro del intervalo cerrado para los cuales un valor de la función iba a ser más pequeño que cualquier otro valor de la función en el intervalo, y otro valor iba a ser más grande que ese mismo valor en el intervalo. Simbólicamente, f de x sub 1 menor que f de x menor que f de x sub 2 para todo x que pertenece al intervalo cerrado. Es decir, que aquí en esta f de x podemos poner cualquier valor de esta x. Gráficamente sería esto. Tenemos una función en un intervalo cerrado, una función que es continua, y dentro de este intervalo cerrado, incluidos los extremos, podemos encontrar un valor, este por ejemplo x sub 1, para el cual su imagen m minúscula es la más pequeña de todas las imágenes de la función en el intervalo. Y otro valor en el intervalo cerrado, que puede ser este, en este caso el extremo, para el cual la función alcanza su máximo valor. Y en este intervalo, la función, que se dibuja así, alcanzaría valores entre m minúscula y m mayúscula. Y este sería el mínimo absoluto, que por cierto coincide con ser, en este caso, en el dibujo, con un mínimo relativo, y un máximo absoluto, que coincide con ser un máximo. Este máximo absoluto coincide con que no es un máximo relativo. El máximo relativo estaría aquí. Bueno, no sé si se entiende, me imagino que es más o menos sencillo verlo aquí en el dibujo. Todo lo que decía Weierstrass es que si la función es continua en el intervalo cerrado, pues tiene un máximo y un mínimo. Entonces, lo que hacemos es decir que toda función elemental, es decir, toda función que no sea una función definida a trozos, es continua en su dominio. Digamos que esto es un resultado del que partimos. Y entonces lo que tenemos que hacer es ver si esta función de aquí, pues si es continua en el dominio, y para ello a ver si hay algún punto de discontinuidad. Como es una función racional, buscamos en los ceros del denominador. Resolviendo la ecuación nos damos cuenta de que x sería más menos raíz de menos 1, y como esto no es un número real, decimos que está definida para todos los reales. De manera que si el dominio de la función es todo R, en concreto, pues resulta que esta función elemental es continua en todo R y por lo tanto también es continua en el intervalo cerrado del que nos dicen. Vamos, que este análisis es tan sencillo que de puro simple pues parece como que es algo complicado, pero bueno, no tiene más. Acabamos concluyendo que por el teorema de Weierstrass la función está acotada en el intervalo cerrado, que es lo que nos están intentando o lo que nos están pidiendo que demostremos. En definitiva, para demostrar esto, lo único que hay que decir es que esta función lo único que hay que demostrar es que esta función es continua en el intervalo que nos están dando. Y el punto complicado es ver cuáles son sus máximos y mínimos absolutos. Bueno, aquí la verdad es que es un procedimiento que sirve para este caso y para otros casos habrá que utilizar otros procedimientos. Por lo tanto, no creo que, por ejemplo, en el examen de selectividad te ponga una cosa demasiado complicada. Pero bueno, yo le voy a explicar cómo se hace en este caso. En este caso, dicen que la función hay que estudiarla en este intervalo cerrado, en el intervalo que va desde -1 hasta 1. Eso significa que nuestro intervalo de interés es desde -1 hasta 1. La x se puede mover aquí. Quiere decir que x, bueno, pues está entre -1 y 1 y simbólicamente se pondría -1 menor o igual que x menor o igual que 1. El menor o igual es importante porque el intervalo es cerrado. Bueno, ¿qué pasa si elevamos al cuadrado? ¿Y por qué voy a elevar al cuadrado? Porque esta es mi función y aquí tengo una x al cuadrado y lo que voy a intentar hacer es transformar esta x en una expresión de este tipo. Tendremos que elevar al cuadrado, tendremos que sumar 1 y tendremos que hacer la inversa.
¿Qué pasa cuando el valor de la x está entre -1 y 1? ¿Entre qué valores estará la x al cuadrado? Bueno, pues está claro que si es una cantidad negativa al elevar al cuadrado va a ser positiva, pero como esta cantidad está entre -1 y 0, el cuadrado no va a ser mayor que 1. En definitiva, si yo elevo esta expresión al cuadrado, puedo, digamos, concluir que x cuadrado va a estar entre 0 y 1. Ya tenemos el x cuadrado. Vamos a añadir este 1 de aquí. Así que simplemente sumamos a toda esta expresión un 1. 0 más 1, 1, x cuadrado más 1 y 1 más 1, 2. Ya tenemos el x cuadrado más 1. Y nos falta encontrar la inversa. Bueno, pues invertimos. Antes de esto vamos a ver qué pasa en una inecuación de este tipo. Está claro que 3 es más pequeño que 5. ¿Qué pasa si tomamos la inversa? La inversa de 3 y la inversa de 5. Bueno, pues la inversa de 3 es un tercio y la inversa de 5 es un quinto. Está claro que un tercio, en este caso, ya es más grande que un quinto. Así que esta regla, que me parece que no se os había explicado nunca, de las inecuaciones, es bastante lógica. Si tú inviertes los términos de una inecuación, el sentido de la inecuación cambia. Así que aquí lo vamos a aplicar. Invertimos para encontrar la función que teníamos. La inversa de 1 es 1 y la inversa de 2 es 1/2, y por lo tanto ya hemos llegado al final de nuestra demostración. 1 partido por 1 es 1, el 1/2 es este, y mi expresión, os recuerdo que estamos, digamos, como nuestro objetivo es ir a esta función de aquí. Como decía, mi expresión está entre 1 y 1/2. Por lo tanto, el máximo absoluto, el máximo valor que puede tomar esta función va a ser 1, y el valor más pequeño va a ser 1/2, que sería el mínimo absoluto. Bueno, pues todo esto, que parece cosa de magia, solo sirve para ese tipo de funciones. Una función más complicada tendremos que tener otro tipo de análisis. Y la verdad es que no es el objetivo de esta parte del curso. A lo mejor, si tenemos tiempo en el futuro, pues quién sabe, hacemos algún ejercicio de estos un poco más raro. Pero de momento lo dejamos así.